Bienvenidos a este canal. El nombre de este canal es El Desafío y el objetivo es desafiarlo con temas de actualidad, con temas de análisis, con temas de curiosidad, con temas controversiales, con temas contemporáneos. Así que si usted quiere estar al día, usted quiere conocer las profundidades del conocimiento, suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos. Bienvenidos al Desafío, un podcast o un canal, dependiendo de la plataforma donde usted lo esté visualizando, que nos ayudará a saber qué son los desafíos y cómo superarlos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y hoy empezaremos a hablar sobre los desafíos en la vida cristiana moderna. ¿Qué es un desafío? Un desafío es algo que hay que superar. Un desafío es considerado como una situación o una experiencia difícil, nueva, que nos ayuda o que tenemos que transformar el problema. Si usted lo quiere ver de otra manera, un desafío es un problema que hay que superarse. Pero hay dos formas de ver el desafío. Puede ser visto desde la perspectiva negativa y esa perspectiva negativa nos va a hacer que nos detengamos y que digamos, no lo puedo resolver, no tengo la capacidad para resolver este desafío. Entonces, el desafío adecuado debe ser visto desde la mirada donde nosotros podemos buscar distintas soluciones. Esto nos va a habilitar a que nosotros podamos resolver el problema más rápidamente o que podamos acudir a las personas que tal vez ya han pasado por ahí o las personas que nos puedan ayudar. En este caso no estamos solos ante los desafíos de la vida. Jesús está con nosotros. Él dijo, en la vida muchas aflicciones tendréis, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Así que nosotros tenemos la compañía de Jesús que nos puede ayudar en los desafíos. Tenemos desafíos en todas las áreas de nuestra vida, pero hoy vamos a hablar de unos cuantos desafíos. Vamos a hablar en primer lugar de los desafíos personales. Y en primer lugar tenemos nosotros un desafío con nuestra relación con Dios. Para nosotros es difícil mantener una vida devocional constante en medio de toda esa rutina porque vivimos en un mundo que cada día nos impone más distracciones, más ocupaciones y creemos que la gente eficaz o la gente eficiente es la que más ocupada está. Y eso no es precisamente cierto, sino que tenemos que ser personas organizadas en donde le dedicamos tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Si usted es de las personas que únicamente asiste a la iglesia el domingo y cree que con eso le está dedicando tiempo a Dios, está equivocado, porque la palabra de Dios dice claramente en Mateo 6:6 lo siguiente, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la relación con Dios requiere disciplina, constancia y que yo acalle mi alma, que acalle las actividades, que haga un tiempo y un alto para dedicarle a Dios, un tiempo intencional, no ese tipo de oraciones express, sino que oraciones en donde podamos tener un diálogo con el Espíritu Santo, un diálogo con el Hijo, un diálogo con el Padre, y que nosotros también conozcamos su voluntad a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos en este tiempo desafíos con la identidad cristiana. Es bastante difícil permanecer firme en la fe en un mundo que está promoviendo valores diferentes. Ahora, tenemos que ir al concepto de identidad. ¿Qué es la identidad? A mí me llama mucho la atención una definición en donde nos dice que la identidad es la cualidad de ser idéntico y nosotros tenemos que ser idénticos a Cristo. Nosotros tenemos que tener esas características propias de una persona o de un grupo. En este caso, los cristianos nos deberíamos de distinguir del resto, ¿verdad? Porque los cristianos somos llamados a ser luz y a ser ese tipo de personas que rechaza muchas enseñanzas negativas, contrarias a la palabra de Dios, que rechaza ideas, que rechaza todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, en este mundo hay mucha presión para que nosotros nos vayamos adaptando a la cultura moderna, a los estándares de la cultura moderna, pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante con respecto a esto y nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos invita a que nosotros comprobemos cuál es su carácter, cuál es su voluntad. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios y la palabra de Dios, nuestra identidad está firme y nada ni nadie nos va a poder mover, porque nosotros nos movemos de acuerdo a las convicciones, sabemos quiénes somos. En este tiempo se ve mucho la desvalorización de la identidad, pero no solo eso, sino que también de la autoestima, del hombre, de la mujer, de los adolescentes, pero es porque no tenemos clara nuestra identidad. Y mire, la palabra de Dios nos hace ver en muchos textos, en muchas partes de la Biblia, quiénes somos. Vamos a ir a 1 Pedro 2:9, donde nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos algo importante, somos algo especial, no somos ciudadanos de segunda clase, sino que todo lo contrario. Dios nos ha puesto en un puesto de honor. Nosotros somos hijos, y si somos hijos, también coherederos. Y si somos coherederos con Cristo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, tenemos una identidad de hijos, pero a veces, como no conocemos la palabra, tenemos el desafío de estar por ahí viviendo por debajo de esos privilegios, sufriendo, teniendo demasiados problemas porque no tenemos una identidad cristiana clara. Así que tenemos que sobrepasar ese desafío. Tenemos también el desafío de las luchas internas. Tenemos batallas contra el pecado, contra la duda, contra la ansiedad. Como cristianos todos tenemos ese tipo de luchas, pero dependerá de nosotros y del conocimiento de la palabra sobrepasar también esos desafíos. Una lucha, según la definición, es bien interesante. La definición más cercana dice que son dos personas que se abrazan con el intento de derribar una a la otra. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos esa lucha contra el pecado, contra la duda, contra la ansiedad. Así que nosotros en esa oposición, en esa rivalidad, en esa lucha de contrarios, nosotros tenemos que imponer. ¿Y sabe qué? Tenemos que imponer el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que imponer al Espíritu de Dios, darle lugar al Espíritu para que Él pueda ganar esa batalla contra el pecado, contra la duda y contra la ansiedad. Recuérdese que esa lucha es entre el Espíritu y la carne, pero el Espíritu nuestro va a responder al Espíritu Santo. Así que todas esas ansiedades, todas esas dudas, lo único que hacen es debilitar nuestra fe si no son entregadas al Señor. Estaba viendo un artículo en donde dice que es notoria el aumento de la ansiedad, de los ataques de pánico, incluso entre los cristianos. Entonces nosotros tenemos que salir de eso, no tenemos que ser de ese porcentaje. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar seguros en quién hemos creído, cuál es la obra de Jesucristo, cuál es la labor o el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos de una manera firme y constante permanecer. Y mire, esas luchas no son ajenas al Señor, no son ajenas al Espíritu Santo, sino que todo lo contrario. Y Pablo pasó por esto también. Pablo nos dice en Romanos 7, del 19 al 20, nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Volvemos otra vez al tiempo de oración y al tiempo de estudio de la palabra. Muy bien, vamos a continuar con los desafíos porque tenemos desafíos en muchas áreas. En segundo lugar, tenemos desafíos culturales. Y en este tiempo se está dando mucho el secularismo y el relativismo. Entonces es difícil defender la verdad en una sociedad que rechaza todos los absolutos bíblicos. Nosotros encontramos mucha dureza de corazón, mucha indiferencia, muchas barreras para que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios. Los cristianos estamos enfrentando muchos desafíos culturales, entendiendo estos desafíos como esa barrera en los valores, en un obstáculo, un conflicto en las creencias, en las costumbres o en las formas de vida entre los distintos grupos. Recuérdese que
de un tiempo a la fecha hay muchas tribus urbanas y cada tribu urbana o cada grupo cultural, no precisamente por, llamémoslo así, una tribu eh, por etnia, sino que por ideologías. Ya ve que en los grupos de jóvenes, de adolescentes, hay bastantes grupos. Entonces, es esas formas de pensar hace que nos estemos segregando y hayan divisiones. Es el objetivo de Satanás. Satanás vino para dividir. Entonces, ese multiculturalismo, incluso multiculturalismo tecnológico, hace que tengamos esas implicaciones culturales o incluso en el ámbito personal, cuando alguien se enfrenta a normas sociales diferentes a las suyas, diferente en valor, y es una presión cultural, es una presión de grupo, es también la presión de sentirme aceptado o rechazado también. Recuérdese que la cultura actual presenta o promueve la idea de que la verdad es relativa y que cada persona puede definir lo que es correcto o lo que es bueno. Entonces nosotros como cristianos no podemos vivir de esa forma. Nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, principios claros, verdades claras, y nosotros deberíamos de aprender a defender la verdad de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, del 3 al 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y tendrán muchos, dice, comezón de oír, y se aparecerán muchos falsos profetas. Pero Juan 17:7 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es Jesús hablando. A través de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a ir santificando y no vamos a tener ningún problema con tratar de imponer lo que pensamos. Simplemente con nuestra forma de vivir, nosotros podemos salir de ese desafío, de ese obstáculo. ¿Y cómo tenemos que vivir? De acuerdo a la palabra de Dios. Los cristianos también estamos enfrentando un problema muy serio con el entretenimiento y con los medios de comunicación. Estamos saturados, ¿verdad?, de redes sociales, de música, de televisión, que promueven valores contrarios a los valores cristianos. Nosotros tenemos entonces que filtrar lo que consumimos y tratar de mantener una mente limpia de toda esa influencia que de una u otra manera nos llega. Es una lluvia constante y es porque todos de una u otra manera estamos relacionados con las redes sociales, con los medios de comunicación, pero tenemos que tener un filtro que nos permita cuidar nuestra mente. Es importante que nosotros cuidemos nuestra mente. Sería interesante que nosotros un día de esto hiciéramos una limpieza de mente, así como hacemos limpieza de nuestra casa, ¿verdad? Y ver realmente qué es lo que está permeando nuestros pensamientos, qué es lo que está entrando, qué estamos depositando. Hablaba con unas señoritas esta semana y les decía que realmente nosotros no somos un depósito de basura para que nosotros recibamos la basura que nos quieren poner, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, nosotros somos vasos de honra, por lo tanto, deberemos de cuidar todo eso. Nosotros no deberíamos de tener un dilema en consumir o en producir o en interactuar con contenido mediático que entre en conflicto con los valores y con las creencias que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros esos desafíos deberíamos de pues pasarlos rápidamente, ¿verdad? No deberíamos nosotros de tener ahí un bloqueo. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra moralidad, nuestra ética cristiana debería hacer esa depuración entre los contenidos, entre la influencia y no dejarnos llevar. Nosotros mismos criticamos a los otros cristianos, criticamos a los otros pastores, nosotros estamos inmersos en esa situación en donde nosotros dejamos que eso nos afecte y a veces no soportamos la crítica o somos criticones. Pero miren, eso es algo que el pueblo cristiano ignora y es esto. Es como que mi cuerpo empiece a reaccionar de maneras extrañas. Yo sola empiece a jalarme el pelo, a pellizcarme, a pegarme, a hacerme daño. Eso no estaría bien de acuerdo al funcionamiento correcto de mi cerebro.
mi cerebro lo que hace es protegerme, para eso tengo yo los reflejos. Si yo toco algo caliente, inmediatamente mi cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. Pero el cuerpo de Cristo pareciera que sí está teniendo una enfermedad, ¿verdad? Y esa enfermedad es que nos estamos dañando nosotros mismos, nos estamos haciendo mal, porque cuando yo critico a otro cristiano, estoy criticando a mi hermano. Cuando yo estoy criticando a otro pastor, independientemente de lo que haga, si es correcto o no, estoy haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tratar de saltar ese obstáculo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por esa persona y no entrar en modo crítica, sino que todo lo contrario. Muy bien. La representación de la fe cristiana es presentada por los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, de una manera inexacta, de una manera estereotipada, de una manera negativa, de una manera de crítica en las películas, en las series y en las noticias. Y nosotros deberíamos de tener esa agudeza de mente y de oído para decir, no, este noticiario está en contra de la fe cristiana. Esta serie está en contra de la fe cristiana. Esta película está en contra de la fe cristiana. Este comentario, este meme, este post está en contra de la fe cristiana. Si usted se ha dado cuenta, a veces un meme que es una tontería se hace viral, pero el contenido cristiano cuesta mucho, incluso tiene muchas restricciones. Entonces nos hace falta contenido cristiano de calidad en lugar de tener entretenimiento masivo, entretenimiento de masas que no hace que el que lo ve pues sea cada vez una persona pensante, analítica, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Parece que ese entretenimiento lo único que está haciendo es pues ralentizar el análisis, el ralentizar la forma de pensar de una manera objetiva, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llevar. Mi esposo tiene una broma y dice, ¿verdad? Que el 80% de lo que aparece en las redes es mentira, son noticias falsas. Y yo le preguntaba, ¿y dónde lo leíste o cómo lo supiste? Pues en internet, ¿verdad? Pero realmente es así. Muchas de las noticias que aparecen son falsas, mucha de la información. Cuando usted busca información, vaya a fuentes fidedignas, fuentes que valgan la pena. Y antes de tragarse la píldora, cerciórese si es cierto o no. Muy bien, nosotros tenemos que tener cuidado con la moralidad y con los valores que aparecen en esos contenidos. Es un desafío el poder, ahora las mamás que tienen niños pequeños, ¿verdad? El poder ponerles un programa que tenga valores, un programa que sea con una visión cristiana. Es difícil porque realmente si usted se pone a analizar los programas, véalos usted primero, páselos por el filtro antes de que los vean sus hijos, porque realmente normalizan conductas contrarias, la violencia, la promiscuidad, el relativismo moral, todo eso está haciendo que vea normal y los cristianos llega un momento que pierden la conciencia y el sentido claro y empiezan a ver esas cosas como normales. Entonces tenemos que buscar un entretenimiento que promueva los valores positivos, sin que sea aburrido o de baja calidad también, ¿verdad? Entonces tenemos desinformación, manipulación mediática, noticias sesgadas, noticias que realmente solo nos llevan a, pues incluso a dudar de nuestra fe. Y eso es porque nosotros también, cuando dudamos de nuestra fe, nosotros no tenemos clara la lectura de la palabra, ni nuestros principios están basados en la palabra, si nosotros dejamos que eso, pues, reste nuestra fe. Entonces, ¿es un desafío? Claro que es un desafío porque nosotros tenemos que tener más lectura de la palabra y nosotros tenemos que seguir buscando el contenido de acuerdo a los valores cristianos. Tenemos que detectar cuando son ideologías que promueven todo lo contrario al cristianismo. Tenemos que también tener cuidado con la censura. Yo no sé si se ha dado cuenta usted, nosotros sí lo experimentamos mucho, que los contenidos cristianos son a veces limitados o censurados. Hay demasiado ataque en las redes sociales, hay contenido pornográfico, sucio, que no recibe todas esas restricciones, pero el contenido cristiano
está recibiendo muchas restricciones en las plataformas o en los programas en vivo también, ¿verdad? Tenemos esas limitaciones para hablar abiertamente sobre la fe. ¿Por qué? Porque en esos espacios mediáticos hay censura al Evangelio, hay censura a nuestra forma de ver la vida de acuerdo a los valores cristianos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seleccionar el contenido. Tenemos que tener un uso adecuado en la tecnología y el tiempo, y es un desafío. Yo hubo un tiempo que cerré mis redes porque mi teléfono me decía la cantidad de tiempo que pasaba y me di cuenta que estaba pasando mucho tiempo y realmente a la larga no traía ningún beneficio para mí. Entonces decidí cerrar redes y en ese tiempo, déjeme contarle que escribí un libro, entonces fue demasiado productivo. Así que nosotros tenemos que aprender el uso de la tecnología y del tiempo. El exceso del consumo de entretenimiento nos daña no solo la vista, nos daña también nuestra salud mental y también nuestra salud emocional, porque nosotros estamos ya cayendo en un vicio también, ¿verdad? En el tiempo, en el teléfono, en el tiempo, en redes sociales, y esto también puede afectar nuestra vida espiritual y también nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de lectura y de estudio bíblico. Sería interesante que usted haga una evaluación y usted se pueda dar cuenta cuánto tiempo pasa usted en redes sociales, cuánto tiempo pasa orando, cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia y cuánto tiempo pasa usted estudiando la Biblia. Y yo esperaría que el tiempo de redes sea poquito y que todo lo demás sea mucho más, porque a la larga eso es lo que a nosotros nos sostiene, es lo que a nosotros nos ayudará a que tengamos una vida pues sin tantos obstáculos, sin tantos problemas y no tan desafiante, ¿verdad? Tenemos un desafío muy grande en los medios con respecto a la evangelización digital. La gente critica, la gente postea memes, la gente postea noticias, de todo, pero es bien difícil ver que la gente postee cosas cristianas, contenido cristiano. Entonces, es importante que nosotros como cristianos evaluemos nuestras redes sociales y evaluemos si esas redes sociales dignifican a Cristo, dan a conocer al Señor, lo estamos utilizando como un medio para evangelizar o nosotros somos de ese gran grupo que realmente no está compartiendo su fe. Así que tenemos desafíos en la evangelización digital, sí. El uso de los medios para compartir la fe se tergiversa, se malinterpreta. Hay competencia también con los medios seculares, ¿verdad? Que tristemente captan más la atención y en especial de los jóvenes. El contenido cristiano, la lectura cristiana es muy difícil. Si ya leer la Biblia es difícil, imagínense cuánto más leer un libro, contenidos realmente buenos que nos hagan crecer, que nos hagan expandir nuestra mente, que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que nosotros vayamos renovándonos. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Mire, la Biblia, por ejemplo, nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Y el Salmo 101:3 nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Muy bien, usted dirá, pero esto no se trata de justicia. Claro que sí, se trata de que nosotros delante de nuestros ojos pongamos todo aquello que agrada al Señor, todo aquello que pueda hacernos crecer, todo aquello que haga que nosotros hagamos cambios de hábitos, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Recuérdese usted que nosotros debemos pensar como Cristo, hablar como Cristo, ser testigos fieles. Entonces nosotros tenemos el desafío de poner delante de nuestros ojos todo aquello que agrada al Señor. Preguntémosle al Señor, preguntémosle al Espíritu Santo, ¿te agrada cómo está mi muro de Facebook? ¿Te agrada cómo está Instagram? ¿Te agrada qué es lo que yo hablo? Estoy chateando por WhatsApp. Entonces sería bueno que nosotros evaluemos todos esos desafíos. Tenemos desafíos, pues como ya lo vimos, en nuestra relación con Dios. Nosotros nos hemos vuelto esta generación una generación de cristianos tibios,
de cristianos que no oran, cristianos que no leen la palabra. Y si nosotros nos vamos a la historia de la iglesia primitiva, vemos que al igual que nosotros tuvieron muchísimos desafíos, pero vemos que ellos tenían una particularidad, y esa particularidad era que todo lo arreglaban con oración, que ellos estaban dispuestos a la causa de Cristo, dispuestos incluso hasta la muerte. Si nosotros vemos que en la iglesia primitiva fueron perseguidos, de qué manera fueron entregados a los leones en el Coliseo romano, fueron perseguidos por los romanos, pero nosotros realmente vivimos en una época buena, que sí tenemos persecución, pero es de otro tipo, pero realmente nosotros, si hacemos el análisis y hacemos la evaluación, podemos darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de mucha ventaja. Nosotros en este país tenemos muchas libertades y nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo y nosotros tenemos que seguir adelante y ir sorteando todos esos desafíos, ser nosotros fuertes para poder ir quitando todos los obstáculos que puedan venir y nosotros podamos realmente sobresalir en esta vida cristiana, ser cristianos que permanecen, ser cristianos que puedan ir tratando de resolver todas las dificultades, no ser la generación de cristal cristiana, ¿verdad? Sino que ser cristianos fuertes, esos cristianos como Esteban, que aunque lo estaban apedreando por una causa injusta, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar hasta esos puntos. Realmente la Biblia nos menciona el trabajo que hicieron los apóstoles, pero no solo eso, sino que también pasaron distintos desafíos, la crítica, el rechazo, la incredulidad, el hecho de que ellos pasaron también situaciones difíciles. A mí me llama la atención Pablo cuando describe todos los desafíos que él pasó. Él estuvo en naufragios, él recibió no sé cuántas veces el castigo romano de ser sometido al látigo. Se dice que eran 40 menos 1, 39, pero que el látigo de los romanos era un látigo de cuero que al final tenía una especie de clavos y que realmente fue el mismo látigo que utilizaron con Jesús. Les quitaban la ropa y en la espalda esos clavos se clavaban y rompían la piel, pero ellos estuvieron sometidos a eso. Pablo, naufragios, lo mordió una serpiente, la crítica de todos los compañeros del barco, estuvo preso, estuvo encadenado injustamente, críticas de parte de los judíos, en fin, es interesante que veamos todo ese listado de todos los desafíos que pasó Pablo. Y nosotros a veces por una mala mirada ya estamos realmente alejándonos, ¿verdad?, de la vida cristiana. Así que en este programa nosotros vamos a estar viendo los distintos desafíos, pero cómo Dios nos va a poner esa solución, que Dios nos va a poner juntamente, dice juntamente, con la prueba, la salida. Dios no tienta a nadie, no prueba a nadie, pero Dios nos envía esa salida y nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo muchísimos desafíos, tantos desafíos con los fariseos, con los judíos, con la misma gente de su localidad. Dice la Biblia que en una ocasión él no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de todos los demás. Entonces, si Jesucristo pasó todos esos desafíos, ¿cuánto más nosotros? Si Él no está con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros podemos salir adelante de esos desafíos. Jesús tuvo que lidiar con la incredulidad. Usted se recuerda de uno de sus discípulos que dijo, yo hasta que no meta el dedo en ese agujero del clavo, entonces no creeré. Imagínense, de ser difícil. El rechazo de Judas. Judas que estuvo con él, su amigo, el que lo acompañaba a la sinagoga a orar, que lo acompañaba en las distintas actividades, lo traicionó. Qué desafío tan grande continuar el ministerio sabiendo que el traidor está en el grupo. Sin embargo, Jesús le lavó los pies a ese traidor. Eso realmente representa una manera tan grande de cómo sobrepasar esos desafíos. Así que yo quiero pedirle a usted que se sintonice
este programa, que usted esté presente para que logremos juntos ir descubriendo cómo sobresalir, cómo sobrepasar esos desafíos. Así que bienvenido, y antes de retirarnos, antes de despedirnos, vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias. Gracias porque nosotros podemos acudir delante de ti. Yo no sé qué desafío está pasando la persona que nos está viendo el día de hoy, pero sé, Padre Celestial, que tú estás con nosotros y que tú tienes la capacidad para ayudarnos en cualquier desafío. Tú eres el que desafiaste a la muerte, tú desafiaste la cruz, tú desafiaste a todos los que no creían en ti. Así que yo te agradezco, porque en ti haremos proezas, porque en ti nosotros podemos resolver cualquier problema y cualquier desafío que venga a nuestra vida. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Así que lo esperamos para que usted esté presente en el próximo programa. Suscríbase a este canal. También estaremos en Spotify, donde usted también puede escucharnos. Mi nombre es Marisol de Muñoz y estamos aquí para desafiarnos.